Buenas noches a todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Bueno, vamos a empezar en donde lo dejamos el día de ayer, em, que fue básicamente venir y platicar o extender un poco más el tema de los tres fundamentos del análisis léxico. Bien, tenemos tres elementos claves del análisis léxico. ¿Cuáles son estos elementos? Bueno, habíamos platicado que tenemos el lexema, el patrón y el token. Solo déjenme ver una cuestión. Entonces, tenemos nuestros tres elementos clave del análisis léxico: lexema, patrón y token. Que cada elemento es diferente y representa un rol en específico, una función que debe de cumplir o en el que está cimentado el análisis léxico. Bien. Entonces, lexema. Lexema es una secuencia de caracteres en el programa fuente. Recordemos que yo les decía que los lexemas no son más que puros caracteres de lo que ustedes pueden observar en un código fuente que están realizando. Bien. Por ejemplo, vamos a ver. Y por cierto, coinciden con un patrón, ¿sí? Entonces ya vamos a hablar qué es patrón, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué es el lexema? Los lexemas son, por ejemplo, este es un lexema, la I y la F, el paréntesis que abre, por ejemplo, aquí le vamos a poner bar. Entonces, estos son lexemas. Incluso yo puedo tener esto. Cero. Entonces, estos son lexemas, ¿sí? Int, X igual, 0, punto y coma. Esos son los lexemas. O sea, es lo que básicamente a mí me está representando que el análisis léxico, la secuencia pura de caracteres, eso es el lexema. Bien, y sobre todo, como menciona aquí la definición, coinciden con un patrón, ¿sí? Entonces, ese patrón es como una especie de molde, ¿verdad? Yo les decía eso el día de ayer. Bueno, entonces, el patrón es una descripción de la forma que pueden tomar quién, los lexemas. Esto por el momento obviémoslo, vamos a ver ya más adelante qué es un lexema dentro de un token. Entonces, es la forma que pueden tomar los lexemas. Ese es un patrón. Y aquí estamos hablando de expresiones regulares. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de expresiones regulares. Comúnmente, las expresiones regulares es lo que se utiliza, pero básicamente aquí estamos hablando de una gramática, como lo platicamos ayer en la jerarquía de Chomsky. Cualquiera de las dos es válida. Básicamente así, esta imagen me gusta, por cierto. Así es como es el trabajo de las expresiones regulares o de los patrones. Simplemente generar un molde. Mucho ojo. Si nosotros miramos estos moldes, por sí solos no hacen nada. Debe de haber un proceso en el cual agarro yo la entrada y convierto o hago multiplicidad de cuestiones para múltiples instancias, por decirlo así, para este patrón.
Ese proceso es el proceso de reconocimiento que hace el autómata, ¿sí? Entonces, vemos que es diferente, ¿verdad? En sí solo la expresión regular no es que haga algo, ¿verdad? Simplemente es un molde. Nos llevamos nuestra imagen. Bien. Entonces, ese es el patrón. Entonces, nosotros tenemos lexema. El lexema es aquel que coincide con el patrón. El patrón como tal es la forma que pueden tener los lexemas. Y todo esto lleva por decirlo así, al producto del análisis léxico, el token. El token es un par clave-valor. Ya en su momento ustedes ya estarán estudiando qué será una base de datos de clave-valor, ¿sí? Pero es algo que tiene un identificador único versus o con un valor. Por ejemplo, podríamos decir que un ejemplo de clave-valor va a ser los estudiantes de lenguajes. No lo sé, vamos a poner aquí un Carnet X 2023, 70, 65, 7. Esta es la clave y el valor será un JSON, digamos, en el cual voy a tener nota 100. Voy a tener zona 75. Examen final y así sucesivamente, 25. ¿Qué más? Curso y sucesivamente, ¿verdad? Esto puede considerarse una clave, esta es la clave y todo esto es el valor. No necesariamente tiene que ser un único valor, puede ser un JSON o puede ser varios valores, pero que van asociados ¿a qué? A una clave. Esa es la estructura de un token. Cuando hablamos de token, estamos hablando de algo abstracto, no como tal un valor. Es un conjunto. Por eso recordemos cuando estábamos hablando de las fases del compilador. ¿Y qué salía del análisis léxico? Yo les dije, sale una estructura de datos lineal. Y una estructura de datos no es un valor, es una estructura. ¿Cuál es el elemento mínimo de una lista? Un nodo. Entonces el token es un nodo. ¿Sí? Bien, veamos un ejemplo. Aprovechando que tengo ya este temita que coloqué acá, esta porción de código, vamos a ver un ejemplo en 2 vías. Ejemplo, token. Entonces, yo voy a tener, digamos, voy a tener identificador, ¿verdad? Eso es lo que a mí me interesa por el momento. ¿Qué puedo tener más? El lexema, columna y fila. Eso voy a tener por el momento. Esos serán los valores de mi token. Bien. Entonces, ¿qué es un token? Bueno, vamos con el primero. Int. ¿Sí? Int. INT. Acá como identificador voy a poner INT. El lexema es INT, es el carácter, los caracteres como tal. Columna 0, fila 0. ¿Sí? Vamos con el siguiente. Viene X. Bueno, ¿quién es X? X es un identificador o un ID. El lexema es X, ¿sí? Ese es el lexema, como tal, puro. Bien. Columna, unos 3, 4, 5. Fila 0.
digamos. Bien. Y esto que voy a subrayar con verde, esa fila es un token, ¿sí? Eso es un token. Esto es otro token, ¿sí? Ese conjunto es un token, ¿sí? Entonces, como vemos, ese conjunto que estoy seleccionando es la entrada al sintáctico, no es el valor como tal, el lexema, int, x o posibles valores, no, es todo el conjunto. Eso es el token, ¿verdad? Bien. Eh, vamos con igual, columna 7, x7, solo para que, solo para que vayamos acordes a lo que me está diciendo Notepad. Ahí está. Bien, entonces acá tengo, voy a poner un IG de igual, ¿verdad? Puede tener cualquier nombre también, ¿verdad? O sea, ustedes son los que controlan como tal el análisis léxico. Si es que hacemos el análisis léxico a pie, ¿verdad? Que es una gran tarea, ¿verdad? Hacer un análisis léxico, hacer un compilador desde cero es una gran tarea. Bien. Entonces, lo que voy a hacer es que lo voy a partir, lo voy a dividir. Ahí está. Entonces, a esto es igual. Vamos con el 0, es columna 9, línea 1. Esto es un valor, le voy a poner como ID val. El lexema es 0, ¿verdad? Y ahí está. Vamos con el siguiente. El siguiente es punto y coma. Perdón. Voy a poner como nombre PIC. Esto lo voy a correr. Me hace bulla que esté de un lado, así que lo voy a correr al otro. Ahí está. Punto y coma. El lexema es punto y coma, o sea, el valor así puro. Columna es 10, fila 1. Vamos con el siguiente. Y así sucesivamente, si se dan cuenta, se va armando mi lista esta es de la lista de tokens. Esto es lo que entra ¿a quién? ¿A qué fase? Al análisis sintáctico. Entonces el sintáctico o el parser lo que hace es leer esto. ¿Pero qué? ¿Qué lee? El token como tal, ¿verdad? Esto es lo que necesita el parser, el token, no el ID, no el lexema. Necesita el token, ¿verdad? Por ejemplo, el siguiente ID es if, el lexema como tal es el if, ¿verdad? Incluso lo puedo poner mayúsculas para ponerlo un poquito igual, val, c, if, ¿verdad? Para que tenga una diferencia. Columna es 1, línea 2. Así me voy. Luego viene paréntesis que abre. Es el paréntesis como tal, puro. Columna 4, fila 2. Luego viene bar. ¿El bar qué es? Es un, es un identificador, un ID. Bar. Columna 5, fila 2. Luego viene, aquí puede ser, ambas soluciones son buenas. Y esto va a depender del diseñador del compilador. Puedo tomar como token igual, igual, puedo tomar como token solo el igual. Yo voy a tomar como token el igual, igual. Bien. Columna 8, fila 2. Igual, igual, es este. Igual, igual, ahí está. ¿Verdad? Luego viene un 10. En este caso este es un valor. 10 es el lexema. Columna 10, fila 2. Luego viene paréntesis que cierra.
paréntesis que cierra es el lexema es el paréntesis que cierra como tal, columna 12 y así sucesivamente. Luego viene el X, ¿verdad? Aquí podemos venir y decir X es un ID, lexema X, columna 2, línea 3. Lo veo. Si yo fuera... Sí, adelante. La llave, sí, correcto, faltó la llave. Excelente. Si yo fuera un lenguaje Python, este tabulador también entra, ¿verdad? Depende del lenguaje. En mi caso, pues yo puedo decir obvio o no obvio los espacios en blanco, o sí los toma en cuenta, pero son especiales, no entran en cuenta en el tema sintáctico. Pero si yo necesito el uso de la tabulación, yo lo puedo definir, porque a la larga la tabulación es un carácter imprimible, ¿verdad? Entonces ya falta la llave, correcto, excelente, llave que abre, eso es columna 13, línea 2. Bien. Vamos con igual, adelante. Ingeniero, ¿cómo puede saber usted en qué columna y fila hay que poner cada uno de los... Es que aquí abajo me lo dice la herramienta, aquí abajito, el bloc de notas, aquí abajo. Entonces básicamente eso, ¿verdad? Ok. Entonces, cuando ustedes les dice, ¿verdad? Cuando ustedes compilan un lenguaje y les dice, hay un error en tal fila y columna, así es como, es en el léxico donde se toma en cuenta qué columna y qué fila, ¿verdad? Es en el léxico, que vas contando, va contando uno por uno, ¿verdad? Es en el léxico. Y cuando hay un error de sintaxis, también por lo regular dice la fila y la columna. ¿Por qué? ¿Por qué sabe el sintáctico en qué fila y columna? Porque el léxico le mandó el token. ¿Y quién es el token? Es todo esto. Entonces, el sintáctico ya tiene el token, y si en ese token hubo un error sintáctico, dispara. Solo va a ir a consultar cuál es su fila y cuál es su columna, ¿verdad? Así es como funciona. Interesante, ¿verdad? Porque vemos ya cuando empezamos a estudiar cómo se construye un lenguaje, cómo se diseña, ya va haciendo muy clic en muchas ocasiones lo que me da a mí, por ejemplo, cuando yo estoy programando, ¿verdad? Eso da, ¿verdad? Es por eso es que da, ¿verdad? Entonces, en los cursos de lenguajes se ve todo el tema de por ejemplo, de las filas, las columnas, se ve cuando hay cuando es un error léxico, un sintáctico, un semántico, se ve cuando está el Stack Overflow, cuando está el Heap Outer of Memory, el tema de garbage, el garbage collector y todo. O sea, es bien interesante ver cómo funciona detrás de bambalinas, por decirlo así, el lenguaje. Bueno, vamos con igual. A ver, igual aquí 3,3, ¿verdad? Me dice 3,3. Vamos con otro ID. Aquí es param, ¿verdad? Esto está en el columna 5, fila 3. Luego viene un por. Aquí le vamos a poner un mul de multiplicación. El carácter como tal de por. Que dice columna 11, fila 3. O línea. Tiene el número. En este caso lo voy a tomar como un valor. Otro, ¿verdad? 10. Otra vez esto me está haciendo bulla. Ahí estamos. Luego viene columna 12, línea 3. Luego viene punto y coma. Punto y coma. El lexema como tal, punto y coma. Columna 14, línea 3. Y para finalizar, perdón, viene la llave que cierra. Llave que cierra. Llave que cierra. Es la llave. Aquí es columna 1, línea 4. Bien. Entonces, esto es
el token. Estos son los tokens. No es este, no es esto, sino que es el conjunto de todo. ID, lexema, columna, fila. Fila, columna, no importa. Entonces, ¿cómo se ve gráficamente esto? ¿Por qué yo digo que esto es una estructura de datos lineal? Bueno, recordemos cuando hicimos nuestras primeras listas en IPC1, ¿verdad? Hicimos la lista simplemente enlazada, la doblemente enlazada, la lista circular, ¿verdad? Así es como se comporta la lista de tokens o los conjuntos de tokens como una lista. Bien, entonces, por ejemplo, tengo int mayúscula, el lexema es int minúscula, columna 1, fila 1. Ese es el primer nodo. Luego viene ID, X, 5 y 1. Este es el segundo. Luego viene igual, símbolo igual, 7 y 1. Y así sucesivamente puedo ir haciendo mi lista, ¿verdad? Básicamente, como les dije, esto es una lista. Viene el val, 0, 9 y 1. Entonces, esto, así es como se representa, y pues sucesivamente, ¿verdad? Sucesivamente, así, puntos suspensivos. Esto es una lista de tokens. ¿Lo pueden hacer con otra estructura de datos? Sí, sí y solo sí sea lineal. ¿Qué otra estructura de datos puede ser lineal? Una tabla, ¿verdad? Una tabla. Podemos hacerlo con una tabla, ¿verdad? Pero, o una array o tabla, lo que quieran, ¿verdad? Pero pues, básicamente el funcionamiento va a ser el mismo. Y esto es mi lista de tokens. Y esto son como tal los tokens, ¿verdad? Recordemos lástima que no lo guardé, eso estaba viendo, no guardé aquel ejemplo donde yo les estaba preguntando, ¿será que aquí hay error léxico? ¿Será que aquí hay error sintáctico? Porque hoy lo quería subir y no lo guardé, pero bueno, no importa, pueden ver las grabaciones. Ahora recordemos en ese ejemplo yo que les decía, ¿qué es lo que revisa el sintáctico? El orden. Hagamos el orden de esto. ¿Cómo se podría ver el orden de esta cuestión? Sería así. Eh, digamos que sea así. Int, incluso esto no es int, este es tipo. Type, type ID igual val punto y coma. If, paréntesis que abre, ID igual val, paréntesis que cierra, llave que abre. Lo voy a correr un poco solo para que todo está, ahí está. Luego viene ID igual ID mul val paréntesis punto y coma y abajo lleva llave que cierra. Así es como lo ve el sintáctico. Esta es la forma sintáctica. Básicamente solo estoy viendo el orden, no me importa qué lleva, si fue definido, si fue declarado, eso no me importa. Lo que yo necesito es que lleve una estructura. Verifiquemos. Dado esto, que esta forma que yo necesito, ¿será que la lista de tokens lo responde? Vamos a ver, type. Excelente, aquí está type. Lo voy a poner en verde. ID, excelente, está ID. Luego viene igual, excelente, aquí está. Hagámosle algo. Hagamos que digamos que le hace falta estas dos. Lo voy a correr por acá abajito. Ahí está. Algo así como que la entrada fuera esta, ¿verdad? Val, igual a val, correcto, excelente, aquí está. Punto y coma, excelente. Viene if
correcto, aquí voy, ¿verdad? Excelente. Luego viene un paréntesis que abre, correcto. Luego viene un ID, excelente. Luego viene un igual, igual. Luego viene un val, paréntesis que cierra, ¿sí? Llave que abre, ID, igual. Luego viene otra ID, correcto. Luego viene una multiplicación. Y si se dan cuenta, yo me estoy basando con esta columna, ¿verdad? Luego viene un val, excelente. Y luego yo espero un punto y coma, un toque en punto y coma. Y ya no viene nada. Ya no vino nada. Bueno, entonces despliego un error de sintaxis en la columna 12, fila 3. Ay, perdón, ¿qué estoy haciendo? Columna 12, fila 3, aquí. Syntax error, entonces como 3. Y digo, se esperaba un punto y coma. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé que se esperaba un punto y coma aquí? Pero en ningún momento yo estoy validando, ya vamos ahorita con las respuestas, con las preguntas, en ningún momento estoy validando el exema. ¿Se dieron cuenta? Pero sí necesito todo el conjunto de tokens, ¿verdad? Adelante. Ahí donde se despliega el error, ingeniero, ese está Ajá. identificando el último val. Sí, así es. Por una 12. ¿El Ajá. error no debería estar al finalizar ese val? Puede ser, sí, 3, puede ser. Puede ser, definitivamente puede ser. Sería de ver cuál es el siguiente, ¿va? Pero como yo no tengo siguiente, pues puedo venir y decir, calcularlo, ¿verdad? Pero sí se puede, ¿verdad? No hay ningún problema. Eso netamente es, perdón, es el uso que yo como diseño mi compilador, ¿verdad? Eso es perfecto, ¿verdad? Excelente observación. Vendría siendo, ¿dónde está aquí? 14, ¿verdad? Excelente, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, esto, básicamente, tranquilo. Y eso despliega. Obviamente, esto es una pseudogramática, porque las gramáticas no son así, son más genéricas. Esto es muy específico, pero son más genéricas mucho más genéricas las gramáticas. Y ya vamos a llegar en su momento. Bien. Entonces, o por ejemplo, regresemos a nuestro punto y coma y todos estos dos que estaban por acá. Ah, perdón. Vamos a copiarlos y los vamos a pegar. Digamos que esto sí venía todo tranquis, pero en lugar de un punto y coma venía, qué sé yo, viene un igual, igual, algo así. No sé si se permite, eso muy seguramente no se permite. Ya. Entonces vengo y digo, espero después del val, espero un punto y coma aquí, pero viene un igual, igual. Entonces ustedes vienen y despliegan error sintáctico otra vez. ¿Verdad? Aquí sí es 14,3, aquí sí ya lo llevo, ¿verdad? Y se esperaba un punto y coma, y se tiene igual, igual, ¿verdad? O algo así. Pero eso ya es cuestión de cómo se diseña el compilador. Pero donde voy, cómo se diseña el lenguaje, perdón. Pero donde voy es que, adelante. Sí, ingeniero, estaba yo pensando en que como a veces para que se mire más bonito uno deja espacios y a veces lo hace junto, ¿verdad? Cuando pone X igual, puede dejar un espacio y poner igual, que se va a tomar bien. ¿Cuántos espacios se permiten por lo general en un idioma o no hay? No hay restricción en ese sentido. De hecho, por lo regular, los lenguajes de programación no toman en cuenta ese tipo de validaciones, ¿verdad? Entonces, ya lo verán ustedes en el siguiente curso cuando estén realizando sus
sus implementaciones de compiladores, siempre hay comandos, dependiendo de la herramienta que se use, hay comandos para obviar los espacios en blanco. Puedo tener 100 y no va a pasar nada. El único que sí toma en cuenta, no espacios en blanco, pero sí tabulaciones, es Python, ¿verdad? Pero esa es una tabulación, no es un espacio en blanco, ¿verdad? Pero no hay problema. Puedo tener un montón y no va a haber problema. Los omite. De hecho, si se dan cuenta, yo en ningún momento puse aquí espacio en blanco. Para mí, pareciera que en todo, nadie trae espacio en blanco, ¿verdad? Todo está junto, ¿verdad? Pero porque simplemente no le suma nada al lenguaje, ¿verdad? Bien. Entonces, ahora bien, la pregunta es, ¿será que puedo tener otras cosas en la lista de tokens? ¿Será que puedo colocar otras cuestiones en la lista de tokens? El tema es sí, puedo tener otras cosas. Esto no era igual, esto era para entender qué es, perdón, punto y coma. Ahí estamos. Bien, entonces yo puedo venir y tener otra cuestión. Por ejemplo, aquí puedo tener y colocar el patrón que identificó ese token. En mi caso, yo no lo coloco. Unas veces que me ha tocado diseñar un lenguaje, yo no lo coloco. Puede venir y que a ustedes les sirva o puede que sea una buena práctica, no lo sé. Pues pueden colocar. Pueden colocar, como por ejemplo, como bien me hizo ahí la pregunta, no vi quién fue, lo siento, pero dijo, necesito el siguiente valor, siguiente columna, digamos, ¿no? Para venir y saber cuál es la siguiente, no la actual. ¿Puedo colocar? También. Puedo colocar las columnas que a mí me generen o me sirvan en el sintáctico, ¿verdad? Por lo regular se usan estas, ¿verdad? ID, lexema, columna y fila. Columna fila sirve para desplegar muchas veces errores. Lexema sirve en sintáctico, no, sino que hasta semántico. Hasta ahí va a servir el lexema y no todos. Básicamente solo los valores y los identificadores sirven en el semántico, ¿verdad? Entonces vemos que el token o construir tokens es todo una especie de arte, toda una especie de ciencia, es todo un conocimiento que no necesariamente es algo escrito en piedra y si no se hace así, cero, ¿no? O sea, tiene una estructura y sobre todo, tiene una estructura mínima, pero pues podemos ampliar. Y sobre todo es importante ver que acá es como yo les dije en su momento. Bueno, aquí era punto y coma. Pasamos texto a una estructura de datos lineal. ¿Sí? Pasamos netamente texto a algo estructural. ¿Verdad? Entonces, ya es necesario ir viendo ese como cambio de paradigma, ¿verdad? Entonces, vemos que es una gran diferencia venir y platicar de estos temas. A veces se dice, sí, el token, el lexema, sí, y a veces la gente ni se digna a decirnos qué es. En su momento, me recuerdo cuando yo llevaba el curso, no me decían qué es un token, yo no entendía qué es un token. Para mí token, lexeman era lo mismo, pero tiene una diferencia. Y antes de empezar a construir, a hablar de estos temas, hay que definirlos. Yo no puedo entrar a diseñar patrones sin definir qué es un token y un lexema. Yo no puedo venir y empezar a hablar de autómatas sin definir antes esto. Es necesario, ¿verdad? Entonces, dicho eso, seguimos. Bueno, por cierto, no sé si alguien tiene alguna duda con este tema, ¿verdad? Con los 3 fundamentos de los lenguajes de programación. Si tienen dudas, por favor, me lo pueden decir. Si no, pues también me lo dicen también, ¿verdad? Si no hay ninguna duda. Si todo está en orden, también me lo pueden decir. Por mí, claro, ingeniero. Excelente, gracias. Todo claro, ingeniero. Ok, gracias. ¿El patrón para qué servía? El patrón sirve para modelar el autómata. Ahorita vamos a empezar a hablar de patrones, pero el patrón sirve para modelar los autómatas. ¿Verdad? Básicamente es como decirle, bueno,
esta es la forma que quiero, ahora usted autómata, hágase pedazos. Necesito algo que me modele ese patrón, ¿verdad? Porque por lo regular los patrones no son nada, pues solo son una nomenclatura. El que sí echa a funcionar todo eso es el autómata, ¿verdad? Pero sirve para modelar el autómata. Por decirlo así, es como el plano de una casa. Ese plano no es nada, simplemente es un par de dibujos. Pero pues sin plano no hay casa. Bueno, debería, en teoría no debería haber, ¿verdad? Entonces es lo mismo, ¿verdad? Simplemente es una nomenclatura, pero que sirve para construir el autómata. Bien, excelente, gracias. Si alguien tiene dudas, por favor, sin pena, me lo puede colocar ahí en la sección de preguntas. Bueno, ahora ya definidos qué es el análisis léxico, el escáner, y también definidos los fundamentos del análisis léxico, como lo es el token, el lexema y el patrón, tenemos que ya empezar a ver de lleno contenido netamente de diseño de lenguajes, ¿sí? Ahora ya tenemos que ver netamente cómo operan los lenguajes, ¿verdad? Recordemos que yo les dije el día de ayer, tenemos que iniciar por una parte, y esa parte ¿qué es? Es el análisis léxico, ¿verdad? O sea, no podemos venir a hablar de cosas avanzadas o el diseño de lenguajes o mucho menos compiladores si yo no sé qué es un lenguaje o no tengo indicios de cómo diseñar un lenguaje. Entonces, para entender nosotros cómo funciona un lenguaje, tenemos que entender este tema, las operaciones del lenguaje. ¿Sí? Los lenguajes, tal y como sucede con la matemática, tiene operadores. Los lenguajes, tal y como sucede en la matemática, tiene operaciones, ¿sí? Operadores y operaciones. Y eso es lo que nos toca ver ahorita. ¿Por qué es necesario? Porque en muchas ocasiones nos adentramos directamente a las expresiones regulares sin saber de dónde vienen. Porque las expresiones regulares solo es la aplicación de un conocimiento más amplio. ¿Sí? Las expresiones regulares están basadas en algo. Están basadas en algo. Y ese algo se llama operaciones del lenguaje, ¿verdad? El lenguaje como tal tiene operaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de patrones o expresiones regulares, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de operaciones del lenguaje, que están basadas en el operador del lenguaje. Siempre hago esta relación. Cuando yo tengo en el cálculo diferencial o cálculo integral, lo que se nos venga a la cabeza, ¿verdad? Una suma de integrales o algo así. ¿Qué tenemos? Tenemos un cálculo como tal, cálculo integral o todo, pero tenemos una suma, digamos, como les estoy diciendo, suma de integrales, ¿verdad? ¿Será que esa suma, cuando yo estoy sumando una integral, esa suma, ese signo más, ¿es cálculo o es aritmética? Esa suma como tal es una operación aritmética, pero la aplico en otra área. Lo mismo pasa con las expresiones regulares, que la cerradura de Kleene, que la concatenación, está bien, pero esas operaciones no le pertenecen a la expresión regular, le pertenecen al lenguaje. Por eso es necesario ver los operadores del lenguaje. Ahora, ¿qué es un operador del lenguaje? Bueno, un operador del lenguaje o los operadores del lenguaje son operadores que hacen funcionar un lenguaje. ¿Qué lenguaje? Cualquier lenguaje. Tenemos 4 operadores del lenguaje: unión, concatenación, cerradura de Kleene y cerradura positiva. Y mucho ojo, yo sé que tal vez van a decir, esto ya lo vi en el lenguaje, o sea, esto es una expresión regular. Está bien, pero en este curso, al menos con mi persona, me gusta ir en orden y me gusta identificar y enseñar de dónde vienen. No solo usarlas ya estuvo. A veces mis cursos son un poco más, un inicio un poco más tranquilo, porque tengo que dar mucho preámbulo antes de hablar del tema central. Pero es que no entendemos de dónde viene. Si no, recibir el conocimiento directo
se nos va a hacer muy agresivo. Entonces, bueno, operadores del lenguaje. Son operaciones que se basan en qué? En cómo funciona un lenguaje. Y para ello vamos a tener el primer operador, la unión. La unión opera dos lenguajes y mucho ojo. Puede que sea similar o qué sé yo, hasta el logo, hasta la operación como tal, el símbolo del operador es la unión, pero no es unión de conjuntos, ¿sí? No es unión de conjuntos. Entonces vamos a ver unos ejemplos. No es unión de conjuntos que estoy aquí observando o que estoy aquí tratando de ejemplificar. Eso es otro tema, esa es matemática discreta. ¿Que tiene se basa con la matemática discreta? Sí, pero no es matemática discreta, ¿verdad? Esto no es matemática discreta. Yo no estoy uniendo conjuntos. Yo no voy a operar igual que la unión de conjuntos. Entonces, leamos qué dice la operación. Dice, L unión M, o sea, L y M son lenguajes, es decir, uno el lenguaje L con el lenguaje M, el resultado será igual a S. Vean bien qué es S, cuántos elementos tiene S, tal que S o está en L o S está en M. Esto es un OR. Por eso les decía, los lenguajes, o usted tiene su base en la matemática discreta, pero no es igual. Entonces volvamos a leer la definición. Y ya les voy a colocar ahí un ejemplo que necesito que lo solventemos en conjunto, ¿verdad? Para ver si el conocimiento se va afianzando. Tengo la operación L unión M, tal que L y M son lenguajes, ¿sí? L y M son lenguajes. L unión M es igual a ¿qué? El resultado será igual a S, ¿sí? Tal que S está en el lenguaje L o está en el lenguaje M, ¿sí? Recordemos cómo funciona el OR, ¿sí? Recordemos cómo funciona el OR. Ejemplo. ¿Dónde está esta cuestión? Aquí está. L ahí está. L unión M, ¿verdad? Y por cierto, bueno, no coloqué. L es un lenguaje que está denotado por qué? Por las vocales A, E, I, O. Este es el lenguaje L. M es un lenguaje que está denotado por sería X, Y, W, X, Y, Z. Este es el lenguaje M. Entonces, dado estos dos lenguajes L y M, ¿cuál es el resultado de operar L unión M? Me lo pueden colocar ahí en la sección de preguntas. ¿Cuál es el resultado de operar L unión M? Y miremos bien la definición que ya tengo aquí subrayado del lado derecho. Me lo pueden colocar ahí en la sección de preguntas y respuestas. ¿Cuál es el resultado de operar L unión M? Lean bien la definición que dice S es igual a S, tal que S está en L o S está en M. Y me pueden colocar ahí sus respuestas en la sección de preguntas. Ahí, X, Y, Z.
Ujú. Excelente, vamos a ir viendo uno por uno. Voy a ir dando más tiempo para que pues vayan ahí respondiendo. Somos 25, por cierto, somos 31, pero siempre hay gente que no se conecta. Bueno, y somos 25 y tengo 1, 2, 3, 4 respuestas nada más. 4 de 25. W, X, Y, Z. Ujú. Vamos a ver. Básicamente tengo dos respuestas. Todos A, E, I, O, U, W, X, Y, Z. Y tengo por ahí, alguien me colocó A. No, básicamente son las dos respuestas. Bueno, vamos con la respuesta general que todos me están diciendo. Esta. Primero que nada, tengo que entender o tengo que leer bien la ley. Vamos a ver qué dice la ley. Regresamos a nuestro tema de la ley, nuestra definición del lenguaje, el operador del lenguaje. Y dice, L unión M será igual a S. A S. ¿Cuántos caracteres tiene S? ¿Cuál es la longitud? ¿O cuántos elementos tiene S? 1. 1, ¿verdad? 1. ¿Cuántos hay acá? 9. 9. Entonces, desde ahí ya vemos que esta no es la respuesta. Porque allá tiene 1. Por eso les dije, vean bien cuál es la característica de S. ¿Y qué dice? S está en L o está en M. No puede estar en los dos. Y aquí este está en L y aquí está en M. Está en los dos. Entonces, esto es error. O sea, la respuesta correcta era una de las 9 letras. Una de las 9, correcto. Así como lo colocó alguien por ahí, me colocó ahí una A. ¿Ese está bien? Una de las 9, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un OR. Por eso le dije, mucho ojo con este también, este es un OR. ¿Qué es el OR? Recordemos cómo funciona el OR. Son excluyentes. O uno u otro, pero no puede ser los dos. Esa es la función del OR. Entonces, vamos con L unión M y aquí el compañero pues nos colocó A. Bueno, ¿cuánta longitud tiene o cuántos elementos tiene esta respuesta? Una. ¿Coincide con S? Sí. Excelente, vamos con el primero. Vamos con la segunda definición. ¿S está en L? ¿Será que A está en L? También. Entonces esto está correcto. Bueno, vamos con otro ejemplo, porque pues no solo un ejemplo puede haber. W. ¿No? ¿Será que W es un elemento nada más? ¿Es un único elemento? Sí, ¿verdad? Porque aquí claramente vemos el ejemplo o la definición me corresponde a solo un elemento, ¿verdad? Solo uno. ¿Es un elemento? Sí. ¿Está en L? No, no está en L. Ah, bueno, vamos a ver en M. ¿Está en M? Sí, aquí está. Ah, bueno, también está bien. ¿Verdad? Y se va cumpliendo la definición del lenguaje. Por eso les dije, a pesar de que se parece a la definición de conjuntos, es muy diferente. ¿Sí? A pesar de que el símbolo de unión me indica a mí una similitud o lo puedo asociar con el, por cierto, muchas gracias a todos los que participaron, muchas gracias. Entonces puedo asociarlo con la operación de conjuntos sí, pues las operaciones de conjuntos. No, no es igual. ¿Por qué? Porque esto es de lenguajes, ¿verdad? Es una operación sobre los lenguajes. Y las expresiones regulares se basan en estas operaciones, ¿sí? Se basan.
Y yo puedo aquí seguir colocando ejemplos. Ya se me perdió el cursor otra vez. Aquí está. Yo puedo aquí seguir colocando ejemplos. Adelante. Sí, ingeniero, ahorita que estamos en esto, dos observaciones tengo. La primera con el ingeniero de matemática para computación 1, que le dicen Flanders al ingeniero, pero fíjese que entre sus ondas decía él 1 más 1 a veces es 2, decía, y eso pasa acá porque como ya tenemos establecida la misma lógica de conjuntos que usted dice, nos ubicamos en ese punto. Ahora, en la segunda observación es que ahora con el tiempo ya me doy cuenta por qué somos ingenieros en sistemas, porque nosotros tenemos la capacidad de hacer el switch entre idioma e idioma, entonces solo es de acostumbrarnos a poner ese punto de que como cuando estoy escribiendo en algún lenguaje tengo que cambiarme a pasar a otro idioma cuando me paso al siguiente, entonces sí, ya logro visualizar un poquito mejor esto con esto que está estableciendo usted. Sí, es correcto, ¿verdad? A mí siempre me gusta colocar estos ejemplos. De hecho, esto se vuelve a repetir, la parte léxica se repite en compiladores 1 y lo volvemos a ver y entonces yo hago el mismo ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones no tenemos el preámbulo y no sé, eso es lo malo, ¿verdad? De empezar de una vez con expresiones regulares o con autómatas de una vez y todo esto tiene un preámbulo, ¿verdad? Y viene de algún lugar. Esto no es conocimiento de expresiones regulares, esto es conocimiento de lenguajes que fue sentado hace mucho más antes, ¿verdad? Bien, muchas gracias por los aportes. Entonces, de aquí se dan cuenta, L unión M, pues fue I minúscula y puedo venir y hacer otro. O así, Z, digamos, X. Lo que sí no puedo hacer es esto. Y X. ¿Por qué no puedo hacer eso? Alguien me puede colocar ahí en las respuestas o quiere aperturar su micrófono. ¿Por qué L unión M es igual a IX está malo? Porque está tanto en L como en M. Y Correcto. el indicado es o está en M o está en L. Correcto, excelente, es correcto. ¿Y esto qué caso sería? Para que dé I con X, ¿qué caso sería? Les voy a poner aquí la ley. La concatenación. Correcto, una concatenación. Ya vamos a hablar de la concatenación. Entonces, esto está malo, ¿verdad? Entonces, definitivamente esto está malo. Entonces, vemos nosotros que tengo no infinitas, pero sí un conjunto grande de posibles estados, pero no son todos, es uno por uno, ¿verdad? O es esto o es este. Excelente, muchas gracias ahí también, concatenación. O es este, fin, y solo uno, no varios, ¿verdad? Que sí, el de arriba, ¿dónde está? Ya me perdí otra vez. Si bien es cierto, el de arriba me modela todos las posibles respuestas, porque este es el alarga de las posibles respuestas, pero no es el conjunto de la respuesta, es uno por uno, ¿verdad? Muchas gracias a los que van participando. Eso también me certifica que pues vamos comprendiendo este concepto. Vamos con la segunda ley, con la segunda operación. La concatenación. Concatenación de L y M. La concatenación no tiene un símbolo como tal, simplemente pongo el lenguaje primero y luego el siguiente lenguaje. LM será igual a ¿quién? Será igual a ST. Bueno, yo tengo ST. ¿Alguien me puede decir entonces, como tengo ST, cuántos elementos debe tener este resultado de concatenar dos lenguajes? 2. Correcto, 2. Tal que S está en L y este es un AND, es decir, son incluyentes, ambos tienen que ser verdaderos y T está en M. ¿Sí? No dice S está en L y posiblemente T también. O no dice S está en M y T también está en M. No, dice S está en L y T está en M. Y el AND es
El and es claro. ¿Qué dice el and? Las dos proposiciones deben de ser verdaderas para que el and sea verdadero. Entonces, ambos se deben de cumplir. Miremos nosotros un ejemplo. Nuevamente, nuestros dos lenguajes de batalla. Ahora les digo, bueno, resultados de L concatenado con M. ¿Cuál sería un resultado de L concatenado con M? ¿Cuál sería uno? O pues si quieren colocar varios, pues no hay problema. ¿Cuál sería un resultado de L concatenado con M? X. AX, excelente. Vamos a ver, alguien ahí puede colocar también en el chat si no quiere o preguntas. AW, AY, UZ. AZ, UZ, OZ. Aquí con esta nomenclatura tengo un temita. Muchas gracias. Todos tienen la respuesta correcta. Excelente, muchas gracias. Eso es lo que vamos evaluando. Con esta nomenclatura tengo un problema. ¿Esto qué delimita? Cuando yo tengo llaves, ¿qué me está delimitando a mí? ¿Qué me está mostrando, por decirlo así? ¿Qué estoy representando? Un conjunto Un conjunto. ¿Y estas operaciones de lenguajes. lenguajes? Correcto. Entonces, cuando yo opero lenguajes, tengo como resultado un lenguaje. Entonces, no puedo representarlo con conjunto, porque este es otro tema. Es cierto, el lenguaje como tal, la definición de lenguajes que tengo acá arriba, sí son conjuntos, pero ya sus operaciones ya no resuelven un conjunto, ya resuelve lenguajes. Entonces, si yo quiero representar este resultado, que sí sé cuál es, pues básicamente AW, ¿verdad? No A, W. ¿Por qué? Porque es otra definición. Este es mundo de conjuntos, estamos en el mundo de lenguajes. ¿Puede ser AWX? No. Vamos a hablar, y excelente, muchas gracias por este aporte que me están dando. Excelente, muchas gracias. AWX. ¿Qué pasa con, bueno, todos dieron la respuesta correcta, solo hice la observación que por favor no me lo escriban con forma de conjunto porque no estoy operando conjuntos, ¿verdad? Estoy operando lenguajes. Muchas gracias. Luego de eso vamos con este. Bueno, ¿qué pasa con este resultado? ¿Cuántos elementos tiene como resultado operar la concatenación? Tiene 2. ¿Sí? Tiene 2. ¿Cuántos elementos tengo acá? Tengo 3. A, W y X. ¿Sí? ¿Ya lo ven? Entonces alguien puede decir, bueno, entonces hagamos esto. L concatenado con M concatenado con M. ¿Sí? Y ese, pues, es claro, va a decir AWX. ¿Verdad? Pero mucho ojo. Esto está bien. Pero ahora les voy a decir por qué está bien. Porque muchas veces nos vamos con la finta. Y lo que yo necesito es que entendamos cómo funcionan los lenguajes. Que nos metamos y que pensemos como un desarrollo de lenguajes. Eso es lo que yo necesito. Que nos dejemos de un poco la matemática discreta y nos sumerjamos en el pensamiento de los lenguajes. ¿Qué pasa acá? ¿Alguien me puede decir cuántos operadores tengo yo acá? ¿Cuántos lenguajes estoy operando? Solamente 2. 2, ¿verdad? En ningún momento, y estas son las únicas operaciones. Ya se dieron cuenta que en ningún momento opero tres cosas, ni en la unión, ni en la concatenación. ¿Por qué? Resulta y pasa que las operaciones son binarias. Todo es binario. En la computadora todo es binario. O sea, el hecho de que nos hagan chiste a veces con el lenguaje binario no es por gusto, o sea, es que todo es binario. Voy a traer mi pizarrón otra vez aquí a colación. Uno más uno, 3. O sea, eso ya lo sabemos todos, ¿verdad? Eso, 1 más 1 más 1, 3.
Pero eso es porque nosotros somos seres humanos pensantes. Nosotros siempre vamos a ser más inteligentes que la computadora, ¿verdad? El cerebro humano es sensacional. 1 más 1 más 1, 3. No hay necesidad. Pero ¿creen ustedes que la computadora sabe que eso es 3? ¿O qué hace la computadora? Bueno, la computadora hace 1 más 1. Esto es igual a 2. Más 1. Esto es igual a 3. Lo que hace la computadora es opera de 2 en 2. ¿Sí? Eso hace la computadora. Incluso podemos exagerar el caso a 1 más 1 más 1 más 1. Hace 1 más 1. O sea, yo sé que esto es 4, ¿verdad? Este es igual a 2. Luego le sumo otro 1. Este es igual a 3. Y luego le sumo, bueno, no le sumo, la computadora le suma otro 1 y este es igual a 4. Por eso siempre les digo, siempre me gusta hacer este énfasis con ustedes y con muchas otras promociones que han estudiado conmigo, que la computadora no es inteligente. El inteligente es el ser humano. La computadora simula una inteligencia, pero nunca va a ser inteligente. Entonces, lo que hace es opera de 2 en 2. Regresemos al tema de lenguajes, porque lo que estamos hablando son lenguajes, no aritmética. ¿Qué pasa con este? L concatenado con M es igual a W, ¿sí? Pero luego le concateno M, algo así. Esto es igual, ya llevo a W concatenado con X, ¿verdad? Va operando de 2 en 2, ¿verdad? Entonces, aquí esto, digamos que LM es igual a R y luego concateno R con M, ¿verdad? Siempre va respetando la ley del 2 en 2. No es que opere de 3 en 3, de 4 en 4, 5 en 5, no se puede. La computadora no lo puede hacer. No convencionalmente, ¿verdad? Entonces, a un inicio L concatenado con M, esto está mal. Error. ¿Por qué? Porque el resultado es binario, o sea, son 2. El resultado tenía que ser AW. Para que esto esté bien, tendría que escribirse de esta manera. Pero recordemos que esto es básicamente esto es igual a LM concatenado, ¿verdad? A la larga es así, ¿verdad? Porque recordemos que esto es binario, ¿verdad? Va trabajando de 2 en 2. A nivel de árbol, si lo queremos ver un poco más jerárquico, es como que si yo tuviera una concatenación acá, aquí está L, la concatenación es el punto, ¿verdad? Aquí está, y aquí está L y M. Aquí me genera la A, aquí me genera la W y aquí me genera la X, ¿verdad? Así es como se ve. Si se dan cuenta, este es un árbol binario, ¿verdad? Solamente 2, ¿verdad? Así es como opera. Por eso es que la ley es clara, solo 2. Pero pues se puede venir y representar de múltiples formas para que yo pueda venir y concatenar varios elementos, ¿verdad? Bien, muchas gracias ahí por participar. Bien, ¿dudas, preguntas acerca de este tema de concatenación? Si no, seguimos con la siguiente operación. Bien. Excelente. Seguimos. Vamos con la cerradura de Kleene. La cerradura de Kleene dice que es la unión, o no unión, sino que como la concatenación, o voy apilando, mejor, si esa sería la definición formal, la voy apilando. Elementos de un solo lenguaje, ¿sí? Aquí solo, si se dan cuenta, es una Kleene, nada más. Solo un lenguaje estoy operando con la cerradura de Kleene. Y empiezo en 0. Y termino en infinito, ¿sí? Bueno, ¿cómo se ve esta cerradura de Kleene? Bueno, la cerradura de Kleene, bueno, primero que nada, solo se opera para un solo lenguaje. Entonces, yo puedo tener
R Clini, que será igual a ¿qué? Bueno, dice que es de 0 a infinito o de 0 a n veces los elementos que pertenezcan a ese lenguaje. Por ejemplo, A. ¿Cuántas veces vino ahí? Una vez. Por ejemplo, AE. ¿Cuántas veces vino ese lenguaje? 2 veces. AE, AE. ¿Cuántas veces vino ahí el lenguaje? 4 veces. A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. ¿Cuántas veces vino ahí? 10 veces. Puede venir un montón de As. ¿Cuántas veces ahí vino? No lo sé. Ya no lo voy a contar. Y así sucesivamente. ¿Verdad? Eso es la cerradura de Kleene. Puede ser así. Puede ser solo U. No lo sé. Lo que sí se respeta es que venga elementos del lenguaje que está aquí. ¿Sí? En ningún momento voy a colocar algo así. Por ejemplo, esto. No que ver, pues esto es error. ¿Por qué? Porque estos elementos no pertenecen al lenguaje. Esto es un error. O algo así como esto, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Perdón. Y así sucesivamente, así, y hasta el final una X. O sea, esto también es error. ¿Por qué? Porque todos están bien, menos el último elemento, que es una X, y X no pertenece al lenguaje que está definido. ¿Verdad? Entonces, así es como nosotros mostramos la cerradura de Kleene. Es como una especie de concatenación que venga n veces. Pero mucho ojo. Y aquí me quiero detener. ¿Qué dice ahí? Empieza en 0. Es decir, la famosa cadena vacía. Puede ser así, 0 veces. No viene nada, vacío. No es que venga un espacio en blanco. No, esto no es espacio en blanco. Esto es vacío. No vino nada. ¿Cómo se representa el vacío en los lenguajes y en los compiladores? Es con epsilon, ¿sí? Con la letra griega epsilon. Cuando venga epsilon, ustedes vean en su libro de texto, epsilon es porque representa ¿qué? Vacío. ¿No? Representa el vacío. ¿Sí? Entonces, quiere decir vino 0 veces. Entonces, toda esta es las, bueno, no todas estas son porque son un montón, pero son posibles respuestas de la cerradura de Kleene, de L cerradura de Kleene. Pero pueden haber más, un montón, si las posibilidades son infinitas, ¿verdad? Pueden haber un montón. Puede haber 1.000.000 de As y hasta el final una E. Perfecto, no hay problema. La cerradura de Kleene no tiene límites, ¿verdad? Entonces, veamos otro ejemplo de esta cerradura de Kleene. Y me voy a tomar el tiempo acá. Perdón si me tomo mucho tiempo, pero sí quiero escribirlo. Excelente. L cerradura de Kleene. ¿Alguien me puede colocar ahí qué posibles respuestas puede haber con esta L cerradura de Kleene, perdón? Cualquier palabra en castellano. Sí, porque por cualquier palabra, ¿verdad? ¿Me pueden ahí colocar ahí algún ejemplo? Hola, clásico, infalible. Hace poco estaba en el trabajo y me dice alguien, mira lo que encontré, ahí hay nunca dejen eso, ¿verdad? Por cierto, un console.log, adiós mundo, entonces, y son palabras que colocan ahí también, ¿verdad? Pero me recordé que pusieron hola XT también. Excelente.
¿verdad? Este hola en mayúsculas, excelente. Gracias ahí por el ejemplo. Este también está correcto. Este hola en mayúscula, ¿creen ustedes que es resultado de la cerradura de Kleene o no? Esta. ¿Creen ustedes? ¿Es correcto este resultado? ¿Por qué no? No está definido dentro del lenguaje. ¿Qué es lo que no está definido? Los caracteres con los que se está armando el lenguaje. Correcto, porque esto es mayúscula y el lenguaje solo es minúsculas. ¿Sí? Excelente, muchas gracias por las observaciones. ¿Cómo Esto, interpretamos el espacio en blanco entre hola y mundo? ahorita vamos a ver ese también. Vamos paso a paso. Ya vi también ahí ese ejemplo, está interesante. Muchas gracias. Esto es lo que me gusta de estas partes del estudio de los lenguajes porque se presta mucho a muchos ejemplos, es muy práctico. A nivel sintáctico no es tan así, ¿verdad? Porque el sintáctico es más profundo. Guatemala también, ¿verdad? Que digan que la G es mayúscula y todo, sí, pero el lenguaje no está definido así. Bye. Hola mundo. ¿Qué pasó aquí? Bueno, primero que nada, la H es mayúscula y la H mayúscula no está definida en el lenguaje, ¿sí? Entonces, pues, no, ¿verdad? Y aquí tenemos otro, el espacio en blanco. El espacio en blanco tampoco está definido en el lenguaje. Y me hacen ahí la pregunta, ¿cómo yo defino, cómo yo manejo el espacio en blanco? A la larga, todo esto responde a un código ASCII, ¿verdad? Todo aquel carácter que tenga un código ASCII puede ser parte de un lenguaje. Así sencillo. Entonces, ¿cómo contemplo yo el espacio en blanco? Yo lo puedo colocar. Bueno, este es un ejemplo gráfico, ¿verdad? Pero así, ¿verdad? Digamos, aquí este es el espacio en blanco. Aquí está el espacio en blanco. Digamos, ¿verdad? El espacio en blanco, o simplemente alguien puede decir, este es el espacio en blanco. Ahí está. Ahí está. O alguien dice, bueno, pues el espacio en blanco para mí es un guión bajo para entender que hay un espacio en blanco. Pero, ahí está. Pero el espacio en blanco es otro carácter más. No tiene un trato especial, es un carácter más, ¿verdad? De hecho, existen unos códigos, por ejemplo, una convención que esto es la tabulación, ¿verdad? Contra diagonal T es la tabulación. Entonces, cuando ven una tabulación, yo lo tomo como cualquier otro carácter, como la A, como la B, no hay problema, ¿verdad? Entonces, así es como se define en el lenguaje. Obviamente, en este lenguaje de A a la Z, el espacio no tampoco estaba definido, ¿verdad? Y espacio, aquí digamos espacio no definido, ¿verdad? Entonces, no pertenece al lenguaje. Correcto, excelente. No se puede porque no contempla. Y aquí alguien me coloca una respuesta excelente también. Epsilon. ¿Sí? Es correcto. ¿Por qué? Porque la cerradura de Kleene empieza en quién? Empieza en cero. Y cero es epsilon, la cadena vacía. ¿Verdad? Entonces, es correcto también colocar epsilon. ¿Verdad? Entonces, vemos que también es una posible respuesta. ¿Por qué? Porque la cerradura de Kleene empieza en cero. ¿A dónde quiero llegar yo? Con un lenguaje nada complejo, es de A a la Z minúsculo, yo me puedo comunicar. Bueno, es hola mundo, no, pero yo puedo comunicarme. Puedo colocar, digamos, hola, ¿cómo estás? Yo sé que no tiene espacios, se entiende. Por eso los operadores del lenguaje van centrados a los lenguajes, no necesariamente si son de programación o no. Aquí yo no dije operadores de los lenguajes de programación, o no dije operadores de lenguajes formales, que es el lenguaje formal, es el que tiene restricciones. No, aquí dije operadores de lenguaje.
nada más. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Yo sé que no tiene espacios, pero yo me puedo comunicar. Recordemos que dijimos en la jerarquía de Chomsky, mientras menos reglas tenga, más expresivo es. También bien. Voy a leer. Y así sucesivamente, ¿no? Yo sé que no tiene espacios, pero díganme si lo leen y ustedes no lo logran entender. Claro que se entiende. Que nada por la premisa, el ser humano es el único ser inteligente. Y luego, pues, ya se comunican con una simple cerradura de Kleene. Con una simple cerradura de Kleene. Ahora, ¿qué pasaría si yo ya le digo, bueno, ahora el lenguaje tiene espacios en blanco? Perfecto. Ya, tiene espacios en blanco, no hay problema. A la larga sigue siendo un carácter más que entra en dónde? En la cerradura de Kleene. ¿Verdad? Entonces vemos que es tan sencillo. Con una simple cerradura de Kleene, ya, y un lenguaje con un par de caracteres no llegan ni a 30, ya puedo comunicarme. Sí, falta las tildes y todo, sí, está bien, pero ya me puedo comunicar con este lenguaje, ¿verdad? Con este lenguaje. Entonces vemos que, y créanme, que, por ejemplo, vamos a la Segunda Guerra Mundial. Es muy bonita esa película de este tema de este tipo de Turing, porque pues, primero que nada, la criptografía, al 100% a mí me fascina la criptografía. De hecho, siempre me preguntan por qué estás dando compiladores si tu fuerte es la criptografía, y es que en Guate no se da clases de criptografía. Entonces, me gusta mucho, pero vemos que en ese entonces no es que hablen así, favor de ir a bombardear a tal país, a tal hora, saludos cordiales. Entonces, saludos cordiales, nada, solo así, palabras clave, ¿no? Puntuales, así, que mayúsculas, minúsculas, nada, palabras claves, así, ¿verdad? Entonces, sencillamente con un lenguaje pequeñito y con una cerradura de Kleene, estamos hechos, ya podemos comunicarnos, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde regresamos? Regresamos a nuestras definiciones. Correcto. Gracias. El código Navajo es en la película Códigos de Guerra muy difícil de descifrar. No he visto esa película, lo voy a revisar, pero ese es el objetivo, ¿verdad? De hecho, es toda una ciencia. A veces miro yo el comportamiento de la criptografía es similar al del compilador. Un lenguaje de entrada, un lenguaje de salida, pero siempre y cuando equivalente. En ningún momento hay pérdida de información, ¿verdad? Entonces, es muy similar, son como primos los compiladores y la criptografía, ¿verdad? El tema de la criptografía es el proceso de descifrado, ¿verdad? Nadie debe de poder descifrar. Si se descifra, pues de balde está protegerlo, ¿verdad? El compilador no protege, ¿verdad? Excelente. Entonces, pero todos, si se dan cuenta, el núcleo central, tanto de criptografía como de compiladores, ¿qué es? Los lenguajes. Ese es el núcleo central. Obviamente los compiladores están centrados en los lenguajes formales y la criptografía está centrada en los lenguajes naturales, ¿verdad? Pero a la larga el núcleo es el lenguaje, ¿verdad? Por eso es que es bien importantísimo saber de lenguajes, ¿verdad? Es bien importante. Bien, y vamos con la última, cerradura positiva. Adelante. Una pregunta para usted, ingeniero. ¿La naturaleza del hombre es descifrar o de descifrar? Yo creo que la naturaleza del hombre es comunicarse. De ahí nace todo, ¿verdad? Por eso cuando existe la comunicación es que nace la necesidad de cifrar y luego nace la necesidad de descifrar, ¿verdad? Pero la naturaleza como tal es con la comunicación. Okay. Entonces, de hecho, para los que quieran ahí leer un poquito también, ahí está la teoría de la comunicación de Shannon. Creo que se escribe así, Shannon. Los de los padres de la computación. Él es el que coloca todo el tema de la teoría de la comunicación y se centra mucho en eso, ¿verdad? En la necesidad básica del ser humano de la comunicación, y así se replica en la computadora, ¿verdad? A la larga, la computadora es un reflejo del ser humano, ¿verdad? Si se dan cuenta, pensémoslo en retrospectiva.
La computadora lo que quiere o lo que se busca con la computadora es que en un momento sea un ser humano, ¿verdad? Entonces, que ahora sume. Ah, bueno, ya suma por mí, pero ya suma. Algo que yo podía hacer, pero ahora la computadora lo hace. Ahora calcula esto, ahora esto, ahora esto. Ahora estamos hablando de que el lenguaje natural, que pueda practicar, que pueda pasar la prueba de, ¿qué fue el nombre de la prueba de inteligencia artificial? Pero el punto es ese, ¿verdad? Pero el fin como tal es la comunicación. Bien, regresando al último, a la última definición de los lenguajes, de los operadores, tenemos a la cerradura positiva, que está denotado por un L más, un L plus, y es lo mismo, solo que aquí se descarta el epsilon, ¿sí? Se descarta. Es decir, empieza en 1. Descarta el epsilon. ¿Sí? Se descarta el epsilon. Entonces, regresemos nosotros a nuestro ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre clean y positiva? Es que clean, positiva no me va a aceptar esto. Positiva empieza como mínimo en 1. Vamos a ver si lo puedo poner más bonito. Yo creo que es con este. Vamos a ver. Ah, pero se fue muy bien. ¿Cuál es la cerradura de positiva? Lo mínimo, digamos. Incluso como en este lenguaje está el espacio en blanco, pero ojo, espacio en blanco no es epsilon. Espacio en blanco es imprimible, tiene un código ASCII, todo, o sea, no es conjunto vacío, es epsilon. Perdón, es espacio en blanco, ¿verdad? ¿Qué otro puedo obtener? B. Eta, ¿verdad? No hay problema. Y aquí pues yo ya puedo, y sigo con todos los ejemplos que puse allá, ¿verdad? Lenguajes formales y de programación. No le coloco tilde porque la tilde no está contemplada en mi definición de lenguaje, ¿verdad? ¿Qué más puedo colocar? Vacaciones 1, ¿verdad? No puedo poner números porque no está definido en mi lenguaje. ¿Qué más puedo colocar? Con esto terminamos la clase. ¿Verdad que puedo colocar más? Nos vemos el día de mañana. ¿Verdad? Y sucesivamente. Pero lo mínimo con la cerradura positiva es un elemento. ¿Y aquí qué hay? Aquí lo voy a colocar por si. Aquí está el espacio. Un comentario, ¿verdad? Que aquí está el espacio blanco. Ah, no se puede por la y no le puse ñ a esta cosa. Ah, la gran puches. Qué ejemplo, qué muchacho. Tenía que llevar la ñ. El objetivo era el lenguaje español. Gracias por la observación. Entonces, me despedí con una cerradura positiva. Entonces, vemos que el objetivo era el lenguaje español excelente. Ojo, muchas gracias. Eso quiere decir. Y me pone muy contento porque quiere decir que estamos poniendo atención y hay una buena sinergia en el grupo. Bien, entonces vemos que yo ya puedo venir y definir lenguajes. Y si se dan cuenta, en ningún momento he hablado de lenguajes de programación. En todas las clases que venimos el lunes, jueves, viernes, lunes y martes, yo no he hablado, en 4 clases yo no he hablado de cómo formar, que un lenguaje, que aquí está el if, aquí, no, en ningún momento, ¿verdad? En ningún momento. Solo he definido cómo son las bases de los lenguajes, ¿sí? Entonces, es el tema de la cerradura positiva y como tal, de las definiciones de los operadores, ¿sí? Bien, ¿alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Se queda algo ahí pendiente? Sí, ingeniero, solo si podría volver a repetir la diferencia entre L multiplicador y L de suma. Ok, la cerradura de Kleene y la cerradura positiva, la diferencia es que la cerradura de Kleene acepta la cadena vacía o el epsilon. Cerradura positiva tiene como mínimo, aquí lo podemos ver en la definición, aquí, como mínimo un carácter, como mínimo, y la cerradura Kleene, perdón, tiene como mínimo 0. Entonces, regresemos acá
Y aquí alguien me dijo, excelentísimo, me dijo, L Clini es epsilon. Recordemos que epsilon, les dije, representa ya lo quité, aquí está, representa la cadena vacía. Epsilon representa vacío, ¿verdad? 0 veces. Porque pues yo puedo colocar así y alguien me puede decir, ahí está el espacio en blanco. Y no, ¿verdad? Ahí no hay espacio en blanco. Entonces, para diferenciarlo, es con epsilon. Cerradura positiva no acepta epsilon. Por eso aquí puse el comentario, ¿verdad? Aquí está el espacio en blanco, o sea, aquí hay un espacio en blanco, o sea, y el espacio en blanco está aquí definido en el lenguaje, no es epsilon, ¿verdad? Aquí es un espacio en blanco, como mínimo, ¿verdad? Entonces vino una vez. Pero si se dan cuenta, en ningún momento puse esto. En ningún momento, voy a colocarlo mejor de acá. En ningún momento coloqué esto. Esto no se puede. Este es un error. Esto no se puede. ¿Por qué? Porque ahí estoy diciendo que empezó en 0. Y la restricción de la cerradura positiva es que empieza con un elemento. ¿Vale? Es por eso. Si quieren verlo así, es como que si la cerradura Clini fuera el while y la cerradura positiva fuera el do while. Ahora recordemos un poquito esas sentencias de IPC1. ¿Cuál es el while? Se ejecuta las veces que sea la condición verdadera. Si la condición desde un inicio es falsa, nunca se ejecuta. ¿Cuál es la cerradura positiva? ¿Cuál es el tema con el do while? El do while se repite como mínimo una vez, como mínimo. Puede que la condición sea falsa, pues sí, pero se repitió como mínimo una vez. Entonces es así, ¿verdad? Es la similitud. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, ingeniero. Bueno, a servirles. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Y si no, no nos vamos a dedicar a definir operadores del lenguaje, pero eres importante. ¿Por qué? Por las expresiones regulares. Por ese tema tenemos que ver de dónde vienen. ¿Por qué? Porque para el que tal vez ya haya llevado el curso, en algún punto vimos, qué sé yo, una expresión regular. Esta es clásica, ¿verdad? Esta es clásica. Y y aquí abajo, aquí hay una cerradura de Clini, aquí podemos ver un OR y todo, concatenaciones. Está bien, pero vienen de un lugar. ¿Y cuál es ese lugar? Las operaciones que definen todo tipo de lenguaje. Obviamente las expresiones regulares las usamos para definir lenguajes formales, ¿verdad? La primera jerarquía de Chomsky, ¿verdad? El lenguaje número 3 o tipo 3, ¿verdad? Pero me quedo con la definición de las expresiones regulares. ¿Qué es una expresión regular? Una expresión regular, lambda es epsilon, sí, lambda es epsilon. Lo que pasa está que epsilon es en el libro y epsilon se usa, es la nomenclatura que se usa aquí en compiladores 1 y 2, ¿verdad? Compi 1 y compi 2, no se utiliza lambda. Entonces, pero es el equivalente, es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Expresiones regulares que son, es una notación y esto lo voy a subrayar, ¿verdad? Es una notación. ¿Qué es una notación? Una forma de representar. Como por ejemplo, podemos representar una lista, o perdón, una suma con la notación, la famosa notación polaca, que creo que es la que es posorden. Vamos a ver, vamos a buscar. Notación polaca. No quiero estar. Sí, cabal. Esta es la notación polaca, ahorita lo traigo a colación. Esta es la notación polaca, ¿verdad? Pero a la larga es un 3 más 4, pues de 7. Pero esta es la notación polaca. Pero, ¿qué pasa si yo escribo esta suma con notación polaca o notación normal? Da lo mismo. Lo mismo pasa con la expresión regular. La expresión regular solo es una notación. ¿Sí? Solo es una notación. No pasa nada si yo decido otra notación o si yo le pongo uno que otra cuestión, ¿verdad? Ya vamos a entrar en detalle de ese tema. Pero está basada en los operadores del lenguaje. ¿Sí? ¿Quiénes son los operadores del lenguaje? Estas 4 operaciones. ¿Qué sirve para qué? Para modelar patrones
en el análisis léxico. Entonces, la primera parte que vamos a empezar a ver de los 3 fundamentos que vimos el día de hoy, o empezamos a ver el día de ayer y terminamos el día de hoy, es el patrón, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a nosotros modelar patrones? Con expresiones regulares. Las expresiones regulares tienen, vamos a ver, bases, inducciones, tiene 3 fundamentos, por decirlo así, 3 partes. Para hablar de expresión regular, yo tengo que hablar de sus bases, sus inducciones y sus leyes. ¿Sí? Son 3 fundamentos que necesito saber para escribir expresiones regulares. Es todo un arte, es toda una ciencia, es todo un estudio. Yo no puedo venir y escribir expresiones regulares porque sí, ya démosle, ¿va? No, tiene bases, inducciones y leyes. Y eso vamos a estar estudiando el día de mañana. ¿Cuáles son sus bases? ¿A qué me refiero con bases? La expresión regular tiene una base. Toda ley que ustedes vayan a estudiar tiene bases, ¿sí? Tiene inducciones, recordemos que es el principio de inducción matemática. Y tiene leyes, leyes que hay que respetar en este tema, ¿verdad? De expresiones regulares, ¿verdad? O sea, si ustedes no respetan una ley a nivel teórico, así de cualquier construcción, pues no están, saber qué están haciendo, menos la teoría, ¿verdad? No es como que ustedes, yo no voy a sumar así, 5 más 5, no, para mí no es 10, es 11. No estamos respetando las leyes de la suma, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Tiene sus bases, sus inducciones y sus leyes. Y hasta cuando entendamos nosotros qué son bases, inducciones y leyes, hasta en ese momento vamos a entender cómo hacer una expresión regular. Y ya, después de tener diseño de expresiones regulares, nos vamos con el primer método de generación de autómatas, que es el algoritmo de Thompson. Entonces, con esto damos por concluido la clase el día de hoy. Si nadie tiene alguna duda, entonces quedamos en expresiones regulares ya mañana, de lleno en expresiones regulares, pero ya tenemos el preámbulo de los operadores del lenguaje. Una expresión regular es muy similar a un operador del lenguaje, muy, muy similar, ¿verdad? Solo que la anotación cambia, porque a la larga la expresión regular es una anotación. Bien, entonces, ¿dudas finales? ¿Alguien ahí quiere agregar algo o tiene alguna duda? Si no, pues nos vemos el día de mañana también. ¿No? Todo bien, ingeniero. Excelente. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Vemos con expresiones regulares y diseño de patrones. Que tengan una buena noche. Feliz noche. Feliz noche.